Hola, River, muchas gracias. Entonces, ¿me apoyas, por favor, con pasar las diapositivas y con ello también para que esta clase sea de gran provecho para todas las personas que se están conectando? Bien, como lo señalaba River, esta es la segunda sesión y yo muy agradecida de poder participar una vez más de Apolis, brindando estos espacios y compartiendo un poco más de nuestras experiencias e incluso de nuestras propias labores en algunos casos. Bien, en esta sesión vamos a compartir sobre lo que es la organización de la Fiscalía Corporativa Penal, que es como se denomina este segundo módulo. Entonces, vamos a comenzar por la base legal. Si avanzamos, Reader, por favor. Bien, muchas gracias. Como base legal, en el tema de la organización de la Fiscalía Corporativa Penal, vamos a tener en cuenta primero nuestra Constitución Política del Perú. Asimismo, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Procesal Penal, el Decreto Supremo, en este caso 03/2014 que aprueba el plan para la consolidación de la reforma procesal y el reglamento de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, así como la resolución de la Fiscalía de la Nación 1139/2020 de fecha 15 de octubre del 2020, que aprueba el texto integrado de reglamento de organización y funciones del Ministerio Público con enfoque de gestión por resultados. Normalmente, cuando nosotros hablamos o de repente en algún lugar nos referimos al Ministerio Público o a la Fiscalía, podemos tener la percepción de que es una institución, sí, bien es cierto, pero muchas veces desconocemos cuál es la forma en la que está organizada, cómo se está o cómo se distribuyen las funciones, cómo es que el fiscal cumple las funciones dentro del marco de investigación, o incluso cómo es que el plan logístico al interior de esta institución está organizado. Es así que está mi propósito en esta clase, es que podamos conocer un poco más de la organización. Muchas veces cuando tenemos algún otro tema o compartimos alguna otra situación, mencionamos en líneas generales la Fiscalía Penal, la Fiscalía Familia. De repente, en otras especialidades tenemos las fiscalías de prevención, fiscalías en materia ambiental o las fiscalías especializadas en tráfico ilícito de drogas. Cada una de estas tiene una organización distinta, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es la organización de la Fiscalía Corporativa Penal. Entonces, avanzamos en la siguiente diapositiva, por favor, líder, y podemos entender o encontrar en esta idea, por ejemplo, que la Fiscalía Corporativa Penal está conformada, uno, por los despachos provinciales penales, así también los despachos superiores penales, las fiscalías provinciales penales corporativas, y en su conjunto se cuenta con el apoyo de órganos órganos de apoyo en lo administrativo a la función fiscal. Quiero que presten atención en este primer cuadro, porque tenemos distintas denominaciones que quisiera que las vayamos manejando o teniendo en claro para poder avanzar en el tema que nos convoca esta mañana. Como les decía en un primer momento, en esta primera parte, la Fiscalía Corporativa Penal, tengamos muy en cuenta, lo voy a recalcar, está conformada, uno, por los despachos superiores penales, despachos provinciales penales y fiscalías provinciales penales corporativas. Quizá en este punto nosotros nos pongamos a preguntarnos cuál es la diferencia, por ejemplo, de un despacho provincial penal a una Fiscalía Provincial Penal Corporativa, o un despacho superior penal de una Fiscalía Superior Penal. Entonces, avanzamos la siguiente diapositiva, Ria, por favor, para poder explicar en este sentido. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que es el despacho fiscal, nos estamos convocando al tema de incluir las funciones de un fiscal superior, los fiscales adjuntos superiores y el personal administrativo. Asimismo, en el segundo nivel tenemos el fiscal provincial, los fiscales adjuntos provinciales y el personal administrativo.
Ahora, cuando nosotros hacemos referencia a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, ya no solo nos estamos enfocando a un equipo, por así decirlo, sino a uno o más despachos provinciales penales. Un poco más adelante vamos bueno, voy a compartirles cómo es esta organización, pero les adelanto, de repente por ahí si es que hay alguna curiosidad o alguna inquietud en este sentido. Cada despacho, por ejemplo, si nosotros hablamos de un despacho fiscal provincial, está conformado dependiendo también de las necesidades, dependiendo de la población y de la carga procesal. En un ejemplo, un fiscal provincial, 2 fiscales adjuntos, dentro del personal administrativo, 1 o 2 asistentes de función fiscal y un asistente administrativo. Entonces, este conjunto de 4 personas, 5 personas, está conformando un despacho fiscal. Y el conjunto de estos despachos es que ya nosotros denominamos la Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Quizá en algunos lugares, nosotros muchas veces hemos escuchado, ¿no? Fiscalía Provincial Penal Corporativa, y decimos, ¿a qué lleva el nombre corporativo? ¿A qué nos lleva a nosotros enfocarnos la palabra corporativo? Entendemos que es un grupo de personas, un grupo de oficinas que cumplen una determinada función. Es así que nosotros vamos a ver en este punto cuáles son los ejes de trabajo de las fiscalías corporativas penales. Entonces, avanzamos y de una siguiente diapositiva, por favor. Y es acá donde nos vamos a centrar un poquito en esta parte, viendo que los ejes de trabajo en los que se centra la Fiscalía Corporativa Penal, primero es el trabajo en equipo. Segundo, tenemos las relaciones de coordinación. Luego tenemos los niveles de seguimiento, control y monitoreo. Y como ya lo mencionaba en una diapositiva anterior, que todos estos trabajos, que estos equipos de trabajo, por ejemplo, que todos estos ejes se relacionan mucho con la articulación sistémica de unidades de organización, tanto de fiscales y administrativos. Entonces, aquí lo que nos importa primero tallar es ¿por qué nosotros hablamos de un trabajo en equipo? Al ser fiscalías corporativas, al contar con un grupo variado de personas profesionales, en este caso fiscales, y con el apoyo de los asistentes, aunado con las unidades de organización o específicamente administrativas que van a brindar de acuerdo a los profesionales que están integrados estos equipos, las funciones o van a coadyuvar en la función del fiscal, es que se hace un equipo. Incluso existen situaciones, podríamos mencionar, en los que podríamos plantearnos en un caso de flagrancia, supongamos un caso de violación, en la que la naturaleza del hecho demanda de que se realicen diligencias urgentes y necesarias de manera inmediata para poder identificar, supongamos, al agresor o poder recabar la mayor cantidad de evidencias que lo puedan responsabilizar con el hecho que se le atribuye al agresor, es que se necesita realizar infinidad, bueno, voy a mencionar, se necesita realizar primero un examen de integridad. ¿Y qué institución participa para realizar el examen de integridad sexual o reconocimiento médico legal? Tenemos el Instituto de Medicina Legal. Luego, vayamos al apoyo o al soporte que se le brinda por parte de la UDAVIT, que forma parte también del Ministerio Público, que es una unidad de asistencia a víctimas y testigos. Entonces, entra también, es como un órgano de apoyo a la víctima. Luego, supongamos que ya se están recabando las diligencias y es necesario promover o solicitar una prisión preventiva. ¿Qué es lo que se necesita? Culminar con las diligencias, mientras de repente otro miembro del equipo va avanzando o apoyando en el trabajo de propiamente el contenido del requerimiento de una prisión preventiva. Entonces, ahí es donde se puede observar el trabajo en equipo
al que está orientado o al que se enfoca el tema de las fiscalías corporativas penales. Ahora, también esto se relaciona mucho, tiene mucho vínculo con las relaciones de coordinación, porque todos estas activaciones pues tienen que ver un nivel de coordinación, no solo ya a nivel de resultado de investigación, sino también en tema administrativo. ¿Qué es lo que sucede? Centrando un poquito al campo funcional, no solo en los resultados. Si un fiscal toma conocimiento de un hecho, y supongamos, no hay en la zona un médico legista o psicólogo, supongamos que tenga que realizar la entrevista única en cámara, etc., entra aquí el apoyo administrativo, usar los oficios necesarios, en estos casos a la administración, la presidencia de cada distrito fiscal, como órganos de dirección, que van a entrar a suplir este tipo de necesidades logísticas y atender, pues, en el tiempo mucho más corto, la urgencia de dar o de realizarse las diligencias dependiendo de los hechos que se están investigando. Entonces, ya no solo es la labor del fiscal, sino también entramos a ver las labores del asistente administrativo, la labor del asistente en función fiscal. Ahora, en el siguiente punto, o el siguiente eje de trabajo que nos da el enfoque de las fiscalías corporativas penales, tenemos los niveles de seguimiento, control y monitoreo. No es que, si bien es cierto, los fiscales tienen autonomía en el ejercicio de sus funciones al momento de disponer qué diligencias realizan, pero también en ese marco del cumplimiento de sus funciones tienen un órgano de supervisión. Y no solo estamos hablando en este sentido, o hago referencia al órgano de control interno que existe en cada distrito fiscal, sino también a un órgano de control organizacional que va a entrar a tallar dentro de este sistema o dentro de la estructura que ya establece el nuevo Código Procesal Penal, que es justamente con el nuevo Código Procesal Penal es que se implementan estas fiscalías corporativas penales que en el fondo buscan coadyuvar con el trabajo y lograr con el propósito de que en el tiempo menos posible se puedan obtener los resultados dependiendo de las investigaciones que se realicen. Y aunado a ello, también como órgano de control dentro de las políticas institucionales, dentro del Ministerio Público, como parte también de la Fiscalía Corporativas Penales, que entra en la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores. También tenemos la administración, en parte de que brinde este servicio logístico al trabajo. Y al mismo tiempo tenemos al fiscal superior gestor, quien es el que de alguna manera, en el cumplimiento de sus funciones, de un fiscal superior a quien se le encomienda, en adición a sus funciones, cumplir este punto de seguimiento a al trabajo que están realizando las fiscalías penales corporativas. Entonces, estos son los ejes de trabajo en una manera puntual que nos permite entender cuál es el propósito o el fin de estos despachos fiscales, ¿no? Entendiendo un poco más allá de las funciones que se realizan al interior de cada despacho fiscal. Ahora bien, tenemos en el siguiente punto, si podemos avanzar, por favor, el diseño de organización de la Fiscalía Corporativa Penal de los distritos fiscales a nivel nacional. En este cuadro, si se pudiera, bueno, espero que se pueda apreciar un poco más, tenemos que lo encabeza la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores como la principal, como el órgano de dirección de cada distrito fiscal que va a dirigir las políticas de trabajo al interior de estos despachos penales. Y tenemos también, por un lado, las unidades orgánicas de apoyo administrativo. Como les decía hace un momento, ¿por quiénes están conformadas estas unidades orgánicas de apoyo administrativo? Dejando de un lado la labor del fiscal, la labor del asistente o de los fiscales adjuntos o las labores de los asistentes en función fiscal o asistentes administrativos, pues tenemos que considerar que las unidades orgánicas de apoyo
se cuenta dentro del Ministerio Público, al menos de apoyo a la función del ejercicio fiscal, tenemos el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Un poquito para dar a conocer, mucho más adelante lo vamos a desarrollar uno por uno, pero el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no solo brinda apoyo, por ejemplo, en los casos de violación sexual, como les hablaba hace un momento, en el tema de realizar las diligencias de reconocimiento médico legal o en la integridad sexual, entre otros, sino también en este punto, cuando hablamos de ciencias forenses, también traemos como ejemplo en los casos de las fiscalías supraprovinciales, cuyo ámbito de trabajo son, por ejemplo, los casos de terrorismo o en tema de personas desaparecidas. Es ahí donde se trabaja mucho con el área de ciencias forenses, porque son el personal especializado que ayuda, por ejemplo, en la identificación de las víctimas en el periodo de violencia por parte de nuestro país, ¿no? Tiempo atrás. Entonces, coadyuvan, por ejemplo, con la toma de muestras de ADN, en el tema de, no solo con el tema de trabajar con los cuerpos, claro, con los cuerpos que se encuentran, sino también en identificar con sus familiares o con los familiares que aún estén en búsqueda, ¿no?, de sus parientes que hayan desaparecido en el tiempo de violencia. Entonces, entra aquí una de estas ciencias auxiliares. Ahora, también tenemos la unidad de asistencia a víctimas y testigos. Como hace un momento les decía, esta unidad no solo brinda la asistencia, por ejemplo, a víctimas, sino también a testigos. Muchas veces no se da mucho de hablar en el tema de los testigos, quienes son, por ejemplo, los que se encargan de darle esa atención, esa posibilidad a los testigos encubiertos en casos, por ejemplo, de terrorismo, casos de ya que puedan abarcar temas como crimen organizado. Entonces, a estas personas es esta unidad quien le brinda ese soporte, el tema de ayudar a mantener a mantener la identidad, en secreto la identidad del testigo, de no exponerlo, por ejemplo, en los casos en los que se puedan estar investigando por otros despachos fiscales. Ahora, también tenemos el área de gestión de indicadores. Pues el área de gestión de indicadores internamente dentro del Ministerio Público, como su nombre lo indica, va a ayudar con el tema de informar, por ejemplo, información estadística, la carga procesal que maneja cada despacho. Y toda esta información estadística pues ayuda a adoptar las medidas o las políticas que sean necesarias dentro de la institución para mejorar o incluso en algunos casos para fortalecer o dejar en efecto algunas políticas dentro de la institución y con la finalidad de cada vez que se requiera adoptar una política dentro de la institución, esta sea en beneficio de generar mayor productividad y por ende que los usuarios pues puedan tener esa satisfacción de que el trámite de sus investigaciones o sus denuncias están siendo atendidas por parte de la entidad a quien están acudiendo con el fin de hacer conocer un hecho delictivo, ¿no?, por ejemplo. Y lo mismo tenemos en el área de notificaciones, que se encargan de diligenciar pues, las distintas disposiciones de situación, pues, diligencias que se vayan a realizar a nivel fiscal. El área del almacén de evidencias y bienes, que básicamente trabaja mucho en el tema de la incautación de bienes, de los materiales que han sido incautados de repente en la comisión de algún hecho delictivo. Tenemos la mesa única de partes de atención al usuario, que en este tiempo de pandemia también ha tenido una variación, ya no es como antes, de alguna manera, dando pie de que la virtualidad también ha sido parte en el desarrollo, en el cumplimiento de las funciones o los propósitos o los lineamientos que tiene cada institución o entidad a nivel del Estado. Tenemos también el área de audio-video, el área de archivo y el área de transporte. A ver, un momentito. Entonces, eso es lo que nosotros podemos percibir o tener de la organización de la Fiscalía Penal de los distritos fiscales a nivel nacional. Vamos avanzando bien en la siguiente diapositiva.
Ya. Entonces, a este punto es lo que ya vamos a un poquito conocer cómo es la organización interna de cada despacho fiscal. En este primer cuadro tenemos la organización de la Fiscalía Superior de la Fiscalía Corporativa Penal. Como mencionaba en una de las primeras diapositivas, pues la Fiscalía Corporativa Penal no es una sola fiscalía, sino que son varios despachos que trabajan en un integrado. Y si hablamos o hacemos mención de una Fiscalía Superior, muy al margen en este punto que ya hago mención al Fiscal Superior Penal Gestor, también tenemos que entender que el trabajo coordinado que se maneja tanto en las fiscalías penales provinciales como en las fiscalías superiores penales, es el tema de que muchas veces las apelaciones, pues, que se van a realizar algunos de los actos dentro de las investigaciones fiscales, se elevan al superior y es el superior quien conoce. Entonces, al ser este un sistema de trabajo organizado, es que incluye en una sola denominación la Fiscalía Corporativa Penal. En este primer cuadro, como les decía, podemos ver la organización interna de la Fiscalía Superior de la Fiscalía Corporativa Penal. Vemos de que está conformada por un fiscal adjunto, bueno, en este caso por dos fiscales adjuntos superiores penales, y 3 asistentes en función fiscal y 2 asistentes administrativos. Y tenemos uno específicamente que es el fiscal superior penal gestor. En este punto voy a hacer un paréntesis. Este cargo es un cargo funcional, no es un cargo que esté reconocido dentro de la normativa interna del manual de organización de funciones del Ministerio Público, sino que este cargo surge por un tema ya funcional, como su nombre lo dice, para poder mejorar el tema de las coordinaciones dentro de las fiscalías penales corporativas. Al entender nosotros que existen varios despachos fiscales, pues es necesario que se coordinen, porque como en algún momento, en algún lugar, muchas veces lo podemos escuchar, que mientras más personas hayan en una reunión, en alguna situación o en un contexto, es necesario organizar, porque si no, si tenemos todo el recurso humano, tenemos toda la logística y no hay una debida organización, pues se echa a perder lo que se está trabajando. Es en ese sentido de que al tener un cargo funcional, su función principalmente, aparte de la coordinación y velar por la articulación de la Fiscalía Corporativa Penal, tiene que realizar o tiene que cumplir este propósito efectuando la planificación, organización, supervisión, seguimiento, monitoreo del trabajo fiscal, asumiendo competencia funcional y territorial, además en segunda instancia para el logro de mejores resultados. ¿Qué entendemos por ello? Muchas veces, bueno, vamos a verlo un poco más adelante, pero entre las funciones que tiene el fiscal superior gestor en este caso, principalmente está la de coordinar los turnos penales, no los coordina solo, sino por intermedio de la presidencia de las fiscales superiores. Al mismo tiempo, tiene que ver con el tema de la distribución, no solo de la carga, sino también del personal. Vamos a encontrarnos en situaciones, por ejemplo, de acuerdo a la población que se puede ubicar en un determinado ámbito geográfico, mayor cantidad de carga procesal, o de repente, a la inversa, el ámbito geográfico es pequeño y se tiene mayor carga procesal, ¿no? Mayor o menor carga procesal. Y dependiendo de la carga que puedan asumir, que se pueda recibir en estos espacios geográficos, es de que existe la coordinación para que puedan ampliarse o crearse más fiscalías penales corporativas, o en su defecto puedan ser trasladadas de un lugar a otro lugar con la finalidad de dar atención o brindar la atención necesaria a los usuarios, dependiendo pues de la misma realidad que se haga presente. Porque debemos tener en cuenta una situación que ocurre siempre. Muchos que podemos de repente estar en Ciudad Capital, hemos estado también, no solo en Ciudad Capital, sino también en zonas alejadas de la capital, pues advertimos que las realidades
son distintas. No existe la misma atención o la misma facilidad que estar en un lugar, de repente ciudad capital, donde tienes al alcance las coordinaciones inmediatas con otras entidades, ¿no? Algo que muchas veces se ve en el trabajo, pero aún a pesar de esas dificultades existe este tema de la coordinación, ¿no? Al tratar de coordinar, buscar los mecanismos, las formas de poder dar solución a los casos que se puedan presentar en el día a día cotidiano del ejercicio de la labor fiscal, es de que este fiscal superior, este fiscal superior gestor, es quien va a proponer las medidas que puedan ayudar a que los fines de la organización, los fines por los cuales existen las fiscalías corporativas penales, cumplan ese propósito. Entonces, podemos mencionar en este punto, ¿no? Que tenemos el fiscal superior como gestor, quien es, de paso, mencionarles quién es elegido en una junta de fiscales superiores de cada distrito fiscal, y su designación pues se materializa con un acuerdo resolutivo. En ese sentido, esta es la organización de la Fiscalía Superior Penal de una Fiscalía Corporativa Penal. Ahora avanzamos en la siguiente diapositiva. Nosotros vamos a ver, o nos vamos a enfocar en las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de la Fiscalía Corporativa Penal. Recordemos que en ese momento, en el cual anteriormente les mencionaba, es una Fiscalía Superior, pero ahora estamos ya viendo cómo es la organización de las Fiscalías Penales Corporativas ya provinciales, a nivel provincial. Y podemos encontrar en este primer cuadro, estas son las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas tipo A. ¿Y por qué decimos? Bueno, son tres tipos, tipo A, tipo B o C. ¿Y por qué decimos que esta variedad de clasificación u organización dentro del trabajo al interior de la Fiscalía? Como les mencionaba hace un momento, esta coordinación interna, estas coordinaciones, siempre van a depender del nivel de población que exista en cada lugar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este primer cuadro, cuando nos dice Fiscalía Provincial Penal Corporativa tipo A, tamaño 4. Pues en este tamaño 4, como vemos en la organización, en una primera línea tenemos, de acuerdo a las siglas, 1 FPP, que es un fiscal provincial penal, que va a estar a cargo de este fiscal provincial 4 fiscales adjuntos, y dentro de este equipo fiscal van a tener como apoyo administrativo 5 asistentes en función fiscal, adicional de un asistente administrativo. Este primer cuadro, esta primera línea, no sé si la pueden apreciar, conforma un primer despacho. Este es un primer despacho. Es decir, si existen 4 despachos, estos en conjunto van a conformar lo que es una Fiscalía Provincial Penal Corporativa. En algunos distritos fiscales tenemos incluso hasta 5 o 6 despachos fiscales, y todas ellas forman, ¿no?, una Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Podría ser una Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, de Lima, dependiendo de la realidad en la que podamos nosotros encontrar en cada distrito fiscal y la necesidad. También, ese es el tamaño 4, y en total podemos percibir o apreciar de que en esta Fiscalía Provincial Penal Corporativa, al tener 4 provinciales, que tienen 16 fiscales adjuntos provinciales, 20 asistentes en función fiscal y 4 asistentes administrativos. Entendemos por ejemplo, en este primer cuadro, ya un poquito mencionándoles sobre los turnos, de hecho que los turnos penales son, en este caso, cuando son varios equipos, son aleatorios, podrían distribuirse, por ejemplo, si es que el mes trae 30 días, una forma de organización, no digo que sea universal, porque vuelvo a recalcar en este punto que son los fiscales superiores gestores en trabajo, en coordinación con las presidencias de las juntas de fiscales superiores, que van a establecer los turnos y considerando aunado esta situación, el tema del tema de indicadores o estadísticas o producción que pueda tener cada despacho fiscal o la carga procesal.
Es en ese sentido, supongamos, tomando únicamente el cuadro que tenemos aquí, este primer cuadro, que son 4 despachos, y supongamos que el mes tiene 30 días, y entre estos 4 despachos se tendrían que distribuir el turno fiscal. Entonces, los 30 días, por un tema de equidad, se dividirían entre 4, siendo un aproximado de 7 u 8 días, incluso se le sumarían las horas a cada despacho fiscal. Ya internamente podrían manejarlo, tanto el fiscal provincial como los adjuntos, distribuirse esos 8 días y horas entre los 5, o ver la forma mucho más adecuada de realizar esa distribución. De acuerdo a la normativa interna de trabajo, o la forma de cómo se tendrían que distribuir los casos, o cómo se tiene que manejar, por ejemplo, los turnos, en los reglamentos internos de trabajo se precisa que los turnos normalmente son atendidos por los fiscales provinciales, y los fiscales adjuntos son prácticamente ese equipo que entra a apoyar, por ejemplo, en las diligencias, cuando hay cruce de diligencias, o cuando en un mismo día, por ejemplo, que estén de turno penal, se surjan 2 o 3 más casos en flagrancia. Entonces, ahí es incluso en el cual, si supongamos que el primer despacho está de turno y en un día se le presenta 3 o 4 casos en flagrancia, podrían solicitar el apoyo del segundo equipo, que de repente aún no está de turno, pero para el desarrollo de las diligencias que son urgentes, ¿no? Mientras el fiscal, que es responsable del turno, pues va disponiendo lo conveniente en los casos que se vayan presentando. Ahí viene el punto de coordinación interna. Lo que les comento es solo una idea, porque internamente en cada despacho fiscal, en cada distrito fiscal, dependiendo de la realidad, es que muchas veces se llegan a estos acuerdos por atender las necesidades que puedan surgir en la atención o el desarrollo de cada turno, de cada despacho fiscal, ¿no? Eso a manera de comentario en este punto, para que no nos podamos perder un poco en el tema de la organización. Ahora bien, en el segundo cuadro tenemos ya igual una Fiscalía Provincial Penal Corporativa, tipo A, pero tamaño 3. Si se dan cuenta, el tamaño va dirigiéndonos a entender que son 3 despachos, y de la misma manera, ¿no? Cada despacho tiene un fiscal provincial, 4 fiscales adjuntos provinciales, 5 asistentes en función fiscal, y cada despacho un asistente administrativo. Sumando en este caso, pues, 3 provinciales, 12 adjuntos, 15 asistentes en función fiscal y 3 asistentes administrativos. Y el número va reduciendo en el siguiente tipo A, tamaño 2, ya que solo tenemos 2 despachos fiscales, cada uno con un fiscal provincial, 4 adjuntos, 5 asistentes en función fiscal y un asistente administrativo. Es decir, y finalmente, de tamaño 1, que solo nos menciona ya un fiscal provincial, 4 fiscales adjuntos, 5 asistentes en función fiscal y un asistente administrativo. Como podemos apreciar, cuando hablamos ya de fiscalías provinciales penales corporativas, estas pueden estar conformadas por un solo despacho, como vemos en el último cuadro, hasta por 4 despachos, como vemos en el primer cuadro, ¿no? Entonces, esta es la organización que nosotros debemos entender, al menos en este tipo A, que nos presenta que se nos presenta en el tema de los lineamientos de gestión que se tienen al interior de los despachos fiscales. Ahora bien, vayamos al siguiente cuadro para ver en las fiscalías provinciales penales corporativas ya del tipo B. Avanzamos, líder, por favor, la siguiente diapositiva. Genial, muchas gracias. En este segundo cuadro ya vemos el tipo B, que es, a comparación del tipo A, ya la población fiscal se va reduciendo. Ya no tenemos 4, por ejemplo, en el primer cuadro no tenemos ya 4 fiscales adjuntos, sino únicamente 3. No tenemos ya 5 asistentes en función fiscal, sino únicamente 4. Y un asistente administrativo. Igual,
al ser una Fiscalía Provincial Penal Corporativa, puede estar compuesta por un solo despacho o hasta por 4 despachos. La situación o la forma de trabajo muchas veces en este tipo B de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas, al tener, por ejemplo, en este caso, 4 asistentes en función fiscal, podría darse la organización de que un asistente en función fiscal apoya a un fiscal en exclusivo, ¿no? Podría decirse un asistente en exclusividad al fiscal provincial y los que quedan también en exclusividad a cada uno de los fiscales adjuntos, lo que de alguna manera coadyuva con la función que cumplen los fiscales adjuntos, porque como vamos a ver un poco más adelante, dentro de las funciones del asistente en función fiscal, muy aparte de ayudar con los propósitos o con los lineamientos propios de la institución, también están en la capacidad incluso de poder ayudar con la proyección de documentos de fondo, disposiciones de fondo, ¿no? Archivos, en la medida, también valga recalcar, que los fiscales provinciales y los fiscales adjuntos puedan orientarlos, porque en estos puntos, dentro de la organización, no solo basta hablar del tema organizacional logístico, sino también vale hablar mucho de las relaciones dentro del despacho, que eso es muy importante porque ayuda en el clima laboral y eso, bueno, voy a abordarlo en el siguiente punto. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver en el tipo B, y en la siguiente diapositiva ya podemos nosotros, tipo C, podemos avanzar, doctor Rieder. Este tipo C ya nos muestra de repente menos personal fiscal, pero la proporción del equipo va en relación. Por ejemplo, en este primer grupo tenemos el tamaño 4, tenemos un fiscal provincial, 2 fiscales adjuntos, 3 asistentes en función fiscal, igual un asistente administrativo. Y en el último grupo, por ejemplo, ya tamaño 1B, tenemos incluso un fiscal provincial, un fiscal adjunto, 3 asistentes en función fiscal y un asistente administrativo. Anterior a esto tenemos igual un fiscal provincial, 2 adjuntos, 3 asistentes en función fiscal, un asistente administrativo. No varía mucho el número, pero como les vuelvo a precisar que muchas veces la variación del personal que está presente en un despacho se determina de acuerdo al estudio técnico de la carga procesal. ¿Y cómo se realiza este estudio técnico? Como ya les decía, acá entra mucho el trabajo del área de indicadores, porque indicadores no solo es el que recopila, por ejemplo, los casos ingresados, sino también cuál es el trámite o el estado en el que se encuentran las investigaciones. Asimismo, no solo es concluir las investigaciones en muchos casos con archivos, sino también ve el tema de cuántas conclusiones de las investigaciones tienen sentenciados o no sentenciados al finalizar lo que es toda la etapa procesal. Entonces, es todo este enfoque logístico que ayuda a la Secretaría Técnica, en este caso de la Oficina Técnica de Implementación del Código Procesal Penal, que en coordinación con la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de cada distrito fiscal, tiene en cuenta los tipos y los tamaños establecidos. Quizá algunos de los que también estamos conectados podemos conocer un poco más de esta organización, y también podríamos opinar o decir que no siempre se cumple con lo que nos establece estos lineamientos, porque hay lugares donde no se tiene el equipo completo, y eso es uno de los factores también por lo que hay demasiada carga a nivel de organización dentro de la Fiscalía, que se puede justificar, y lo que también es una información también se puede observar, ¿no? en los reportes anuales o mensuales que incluso se van emitiendo, y ahí es donde se ve incluso en muchos casos la diferencia, porque en algunos lugares, por ejemplo, tienen mayor productividad y en otros menos. No necesariamente es porque, bueno, lo que coloquialmente podemos decir, no, los fiscales no trabajan o no es suficiente el equipo o no están cumpliendo a cabalidad con sus funciones, sino que muchas veces tiene que ver con el tema de la organización. No es lo mismo decir una Fiscalía Provincial Penal Corporativa, por ejemplo, en la ciudad de Lima, a una Fiscalía Provincial, a una Fiscalía Corporativa Penal en la ciudad, por ejemplo, de Puno, Loreto, lugares donde están mucho más distantes. Porque, como les decía en un inicio, si la población es mucho mayor,
lógicamente se entiende por un tema de proporcionalidad que el índice de los casos delictivos también van a ser mayores. Entonces, se va a demandar incluso el mayor personal. Es por eso que también, como les mencionaba hace unos minutos, cuando hablábamos del fiscal superior gestor, muchas veces tiene que recoger estas realidades, o sea, en las situaciones que se presentan para poder encaminar o proponer políticas. En este caso son políticas de gestión, son políticas de administración dentro de la propia institución. Y en este punto, antes de ya pasar a las funciones de cada uno de los, en este caso, tanto del fiscal provincial, de los fiscales adjuntos y del personal administrativo, lo que les mencionaba hace un momento, no solo es considerar el tema de la organización logística dentro de un despacho fiscal, sino también es considerar el tema de gestión, el tema del buen ambiente laboral. No es lo mismo ser productivo, voy a empezar por esto, no es lo mismo ser productivo si tenemos un equipo completo, por ejemplo, como uno de los primeros casos del tipo A, que tenemos 4 provinciales, 16 adjuntos, 20 asistentes en función fiscal y 4 asistentes administrativos, que suman un aproximado de 34 o 44 personas, a tener como en estos últimos cuadros, incluso en este último, ¿no? 6 personas. Y también, como les digo, no va a ser lo mismo que 44 personas puedan rendir al máximo el potencial que puedan tener en productividad, si es que no se cuenta con el ambiente necesario, es decir, un buen ambiente de trabajo. Porque lamentablemente en muchas instituciones, en el ámbito público, se ve esa situación. También en el ámbito privado, pero muchas veces es un punto que es importante también hablar, porque se incluye dentro de la organización de la Fiscalía Corporativa Penal, que es el tema que estamos desarrollando esta mañana, y es necesario también hacer hincapié de las buenas relaciones. Las buenas relaciones, el respeto que tiene que existir entre los miembros o dentro del equipo de trabajo. Siempre digo equipo de trabajo, porque por más de jerarquía que puede existir al interior del mismo, todos cumplen un rol importante para que esta empresa llamada oficina, llamada despacho fiscal, salga adelante. O de repente cuando se presenta un caso en flagrancia, que todos, desde el lugar donde se encuentran, por ejemplo, el asistente administrativo, pues ayudando con los oficios para que se pueda completar de repente, si no hay personal en otra área, en otra especialidad que pueda realizar la diligencia, o también en su defecto, el asistente de función fiscal que podría ir avanzando con un proyecto de fondo. No se pide la perfección, pero todo es tema de aprendizaje, todo se aprende, entonces ya existe ese apoyo. O el fiscal adjunto, de repente que hay un cruce de diligencias, uno se va de repente a realizar una diligencia en determinado lugar, el otro fiscal adjunto a otro lugar, y el fiscal provincial no solo monitorea, sino también está de repente en un tercer lugar, pero coordinando con todo el equipo. Entonces, si se tiene ese buen ambiente de trabajo, pues lógicamente también vamos a encontrar resultados en las investigaciones que realiza el despacho fiscal. Consideremos los casos emblemáticos que hemos escuchado perdón, en los últimos meses, por ejemplo, de las fiscalías de corrupción, las fiscalías de crimen organizado. Si es que los delincuentes tienen una organización para lograr un fin, ¿cuánto más en el desarrollo de las funciones al interior del Ministerio Público y los despachos provinciales penales corporativos puedan cumplir con este propósito si es que también trabajan de manera coordinada? Por eso, uno de los ejes al inicio de esta presentación les decía que es el trabajo en equipo. No es, muchas veces en algunos lugares escuchamos, o sea, no podemos decir, no, ese no es mi trabajo, eso no me corresponde, no, sino es el trabajo en equipo, es la identificación que uno debe tener dentro del equipo. Ahora, también para hacer, por ejemplo, cuando ya entramos a los fiscales provinciales, que son los que dirigen prácticamente los jefes del equipo, también ver las formas, ¿no? De repente, valgan verdades, somos seres humanos, tenemos distintas personalidades, tenemos distintos puntos de vista, pero ver la forma en que podamos encajar.
tenemos ese ambiente, ese espacio para poder incluso nosotros caerle bien a todo el mundo, pero sí se puede generar esos espacios en los que sí se pueda trabajar coordinadamente, ¿no? Entonces, ahí es la labor incluso de los jefes de administrar, no solo de exigir, no solo de gestionar temas de recursos, sino también ver el lado humano. Entonces, en ese punto, vamos a pasar al siguiente rubro, que son las funciones que se relacionan ya con... A ver, avanzamos, Reader, por favor, con la siguiente diapositiva. Gracias. Que son las funciones relacionadas con la organización de la Fiscalía Corporativa Penal. Estoy considerando un poco también en este punto cuáles son las funciones, en este caso, por ejemplo, del presidente de la Junta de Fiscales Superiores, el fiscal superior gestor, el fiscal adjunto superior penal, pero enfocándolo o considerando en este rubro lo que es el tema con las fiscalías corporativas penales. Entonces, a nivel o en el cuadro que nosotros podemos apreciar del presidente, dentro de las funciones del presidente de la Junta de Fiscales Superiores, en primer lugar, él es el que designa al fiscal superior gestor y lo designa conforme al acuerdo que se pueda llevar a cabo en una junta de fiscales superiores de cada distrito fiscal. Y como les mencionaba hace un momento, esta se materializa a través de un acto resolutivo. Asimismo, el presidente tiene la función de evaluar y disponer las propuestas de rotación de los fiscales de la Fiscalía Corporativa Penal, cuya propuesta es elevada o es presentada por el fiscal superior gestor. Asimismo, aprueba el rol de turnos de las fiscalías corporativas penales, conforme lo propone el fiscal superior gestor. Y como les decía, esto significa que el fiscal superior gestor propone a la presidencia, por ejemplo, de cada distrito fiscal, el turno o el rol de turnos que deba manejarse dentro de cada distrito. Muchas veces no solo es, por ejemplo, distribuimos equitativamente los 30 días en 4 despachos, sino también considerar, como les decía hace un momento, cómo están avanzando los despachos. Por eso, ahí vuelvo a recalcar el tema de cómo es la carga procesal. Supongamos, si tenemos un equipo de 10, un despacho fiscal conformado por 10 personas, incluidos fiscales o asistentes en función fiscal o asistentes administrativos, y otro equipo de 8 personas, supongamos que el equipo de 8 personas tiene mayor productividad y el de 9 tiene menos productividad, entonces ahí es donde se tiene que ver qué está fallando, cómo se puede mejorar incluso la productividad, si es que de repente en un equipo que están muchos más miembros, pueden tener menos producción que uno que tiene menos miembros dentro del equipo y tiene mayor producción. Entonces, son estos factores que se consideran para que también se pueda atender el turno. La finalidad no es que los despachos fiscales se puedan llenar de casos o en su defecto no puedan dar la atención necesaria claro, cargarse de casos y de una manera buscar la forma de presionarlos, ¿no? Y tienen que rendir, sino que también dentro de las políticas tienes tus casos, tienes tu carga procesal, pero también nosotros, como en este caso, presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, el fiscal superior gestor, establecemos políticas y lineamientos que van a ayudar a que el trabajo que ustedes van a realizar sea mucho más productivo y se vea también en los resultados. Entonces, esos como principales funciones que se relacionan por parte de la presidencia al tema de las fiscalías corporativas penales, se relaciona mucho con el tema de aprobar esos lineamientos de trabajo, las cuales son propuestos por los fiscales superiores gestores. Asimismo, en cada distrito fiscal que tiene, ¿no? Está bajo la dirección del presidente de la Junta de Fiscales Superiores, ellos también son los que remiten los informes, sean anualmente o trimestralmente, a la Fiscalía de la Nación de cómo se está realizando el trabajo.
¿no? Entonces, este trabajo también se realiza en conjunto con la Secretaría Técnica de la Oficina Técnica de Implementación del Código Procesal Penal, sobre el desempeño precisamente de las fiscalías corporativas penales. Ahora bien, respecto al fiscal superior gestor, como les decía en un inicio, es un cargo funcional porque no está reconocido, no está dentro dentro de la estructura de la ley orgánica del Ministerio Público, sino que este cargo funcional surge a manera de necesidad de dar atención, como les decía hace un momento. Si tenemos varios despachos fiscales, varios equipos de trabajo, es necesario que alguien los organice, es necesario que alguien esté verificando si es que algo falta, si es que algo, qué política podemos implementar para mejorar el trabajo. Eso a nivel de un fiscal superior gestor. Pero también voy a traer a colación en este punto que dentro, por ejemplo, veíamos en uno de los cuadros en los que tenemos hasta cuatro despachos, y estos 4 despachos conforman una Fiscalía Provincial Penal. Es necesario que incluso que entre estos 4 exista una coordinación, ¿no? Entonces, también por un tema de política ya de manejo interno dentro de cada distrito fiscal, pues el presidente, en el uso de sus facultades de poder adoptar las decisiones que puedan coadyuvar con el correcto y adecuado desempeño de la función fiscal, puede nombrar incluso un fiscal provincial coordinador a nivel provincial, ¿no? Entonces, para que pueda atender de manera inmediata, por ejemplo, el tema de los turnos, o pueda atender de manera inmediata por ejemplo, si es que en un despacho falta personal o en otro despacho de repente otro fiscal está de vacaciones. Esa es la principal función, de no dejar descoordinada o suplir las necesidades que puedan surgir. ¿Qué es lo que ha sucedido, por ejemplo? Algo, bueno, es parte de la realidad en este tiempo de estado de emergencia, pandemia, que hemos nosotros sido parte, ¿no? en estos 2 años. Pues lógicamente hay muchas personas que están mal por el tema del COVID, con sus diferentes variantes, y es natural pues, que tengan que hacer uso de sus licencias por salud. Y este personal no es únicamente pues, personal fiscal, sino también es personal administrativo. Entonces, como fiscal, o en este caso, el fiscal superior penal gestor, o en el otro caso, el fiscal provincial penal coordinador, pues deben adoptar las medidas inmediatas conforme a los lineamientos que ya se han establecido a través del Ministerio Público para atención en este estado de emergencia, las acciones que puedan coadyuvar a que no se rompa la atención que brindan estos despachos fiscales al público o incluso con las investigaciones que están en giro. No se trata solo de que muchas veces, bueno, estamos mal, cerramos la oficina y, bueno, no hay atención hasta que regresen los responsables, no, sino que vemos ahí, o ahí es donde se tiene, o donde se materializa más el sentido de trabajo en equipo. Suplir, mientras de repente un personal no se encuentra, suple otro equipo, suple la otra persona, y es el apoyo, que esta entidad o esta oficina no pare a pesar de las situaciones que se puedan ir presentando en el transcurso del tiempo. Y es algo que sucede. Por ejemplo, como parte, ¿no?, de una de las políticas también que se han adoptado, haciendo mención, es el tema de la virtualidad. Creo que ya ninguno de nosotros es ajeno a poder de repente iniciar un proceso, un trámite, presentar nuestros documentos vía correo, vía WhatsApp, si en algunos lugares lo han implementado, incluso con algunos números institucionales, con la finalidad de que no pare la atención al usuario, ¿no? Porque si bien es cierto, muchas personas no pueden hacer trabajo presencial, pero sí, ya haciéndose una necesidad, el tema de la virtualidad, tener el internet en casa, una máquina en casa, ya se puede cumplir con estas funciones. Incluso el Ministerio Público, ¿no?, los primeros meses de la pandemia, de la cuarentena del año 2020, y se dieron facilidades o se establecieron algunas directivas para que el personal pueda retirar de las oficinas algunos materiales logísticos, como ser computadoras, CPU, que de repente no pudieran contar en sus domicilios para poder realizar el trabajo. E incluso en otros lugares también se ha logrado
instalarles los sistemas del SGF o el CIAF en sus respectivos domicilios o en sus, claro, en las máquinas de sus domicilios, con la finalidad de que de repente si tenemos un usuario que quiera preguntar un caso, no necesariamente tenga que ir a la oficina o necesariamente tenga que escribir un correo, sino con el número directamente de la persona a quien se le designó o se le asignó las labores de atender mesa de partes o brindarle información al público. Entonces, podemos apreciar que todas estas políticas que se han adoptado o han sido mucho más notorias en este tiempo de estado de emergencia o tiempo de COVID, es que nos llevan a pensar o nos llevan a determinar que efectivamente estamos avanzando y que las políticas que se adoptan por parte de los órganos de dirección, por parte de los, claro, de las presidencias, tomando en cuenta pues, los informes que presentan las demás organizaciones administrativas que tienen bajo su dirección, es que ayudan a que se puedan tomar las medidas necesarias que nos lleven a dar la atención o no se pueda desatender al público conforme a lo que nosotros podemos percibir de la realidad. Entonces, como mencionábamos también en este punto, el tema de las funciones que tiene el fiscal superior gestor, muy aparte, ¿no?, de presentar las propuestas de los turnos, organizaciones de los despachos fiscales, también está la de convocar reuniones. ¿Cómo es que nosotros podemos superar los problemas si es que no los hablamos? ¿Cómo es que nosotros podemos superar los problemas si es que no se llevan a mesas de diálogos? Por ejemplo, eso es lo que se llevó a cabo, ¿no?, al menos de lo que podría compartir hace algunos años, específicamente el 2004, el 2016, perdón, en el Distrito Fiscal de Ayacucho, ¿no?, que donde en acuerdos se llevaron acuerdos internos, tanto no solo por parte de la presidencia, sino también considerando al fiscal superior gestor y a los demás y a todo y prácticamente y al personal fiscal para poder abordar algunos temas de los que cuyas deficiencias o algunas debilidades se iban presentando en el ejercicio o en el desarrollo en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, son también esas las funciones que realiza el fiscal superior gestor, como le convocar a reuniones, dirigir, diseñar estrategias de investigación, incluso, ¿no? Por ejemplo, si hay casos, de repente en un mismo distrito fiscal son distintas provincias, supongamos. En una provincia, en un determinado caso de violación, voy a poner un ejemplo, un ejemplo suponiendo que pudiera ocurrir, que un caso de violación en una determinada provincia, el juzgado lo resuelva bajo un criterio y en otro lugar, en otra provincia del mismo departamento y distrito fiscal, el juzgado lo resuelva de otra manera. Entonces, existe ahí también la situación de establecer criterios, es decir, se reúnen o convocan los fiscales que son partícipes o los que hayan podido pues, tener algún tipo de situación parecida y se debate cuál es la postura incluso que podrían adoptar como fiscales o como Ministerio Público dentro de esas investigaciones. ¿Ya? Entonces, si es que ocurriera esa situación, también se presentan esas políticas. Lógicamente, ya trabajadas a través por parte del fiscal superior gestor en apoyo con la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, podría hacer una propuesta, la cual también se puede ya llevar a nivel interinstitucional con los mismos, por ejemplo, con los mismos actores, el presidente del Poder Judicial de un determinado lugar y poder abordar esos temas. O sea, la situación es, como les decía hace un momento, que se busquen, que se adopten las medidas que ayuden y que coadyuven con el desarrollo de las funciones de los fiscales penales, ¿no? Entonces, luego también tenemos las funciones, un punto importante. Por ejemplo, ¿de quién depende el fiscal superior gestor? O sea, es su línea de autoridad, si bien como les decía hace un momento, es un cargo funcional que no está dentro de la estructura propiamente del Ministerio Público, pero su responsabilidad está directamente ligada al presidente de la Junta de Fiscales Superiores. Es decir, todas las actividades que él realiza le da cuenta al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del lugar donde se encuentra. Luego tenemos
el fiscal adjunto superior. El fiscal adjunto superior es el personal que apoya, en este caso, al fiscal superior con el tema de cumplir con las disposiciones que se imparten, ¿no?, en el desarrollo de sus funciones. Asimismo, contribuye con los objetivos y con las metas de la Fiscalía Corporativa Penal. Coadyuva también con el tema del diseño de estrategias de investigación cuando corresponde. ¿Y por qué hablamos en este sentido, por ejemplo, de las estrategias de investigación en los casos que correspondan? Porque entendemos o sabemos de que todos los recursos de queja siempre van a ser elevados al superior. Y si se elevan al superior, el superior, una vez más, analizará, verificará los hechos, los documentos que se han presentado, las diligencias que se han realizado a nivel de la Fiscalía o del despacho provincial, y ahí es donde de repente podría observar falencias, podría observar de repente alguna situación que necesita ser subsanada, y si es que el hecho es constante de repente en un determinado despacho fiscal, ya establece, por ejemplo, estrategias de investigación para que en un futuro los usuarios o la parte que se sienta afectada con el resultado, con el resultado de la disposición que emite el fiscal, ya pueda tener mucho más sustento, pueda tener mucho más, mayor sustento la decisión en el trabajo que esté realizando el fiscal. Vale a decir una vez más de que el trabajo del fiscal es independiente, pero siempre es bueno tener en cuenta esos lineamientos, porque los lineamientos más que nada van a ayudar en el ejercicio o en el desarrollo de sus funciones, ¿no? Entonces, es en ese sentido que es importante también, en este caso, que los fiscales adjuntos superiores penales puedan coadyuvar con el trabajo que realiza el fiscal superior gestor. Entonces, avanzamos con la siguiente diapositiva, doctor Líder. Entonces, en este punto tenemos ya al fiscal provincial penal o mixto, ¿no? Entonces, el fiscal provincial penal o mixto tiene entre las funciones liderar a su equipo de trabajo y responder directamente ante el fiscal superior gestor sobre la carga distribuida o asignada a su despacho. Además, que el fiscal provincial, sea penal o mixto, asigna casos al fiscal adjunto provincial de su despacho. Lidera el equipo, asigna el trabajo, es decir, el trabajo que tiene ya cada despacho fiscal lo tiene que distribuir entre los fiscales que están conformando su equipo. Ahora bien, también también distribuye y organiza el trabajo, no solo entre los fiscales, sino también entre los asistentes, tanto asistente de función fiscal como asistente administrativo que se encuentre bajo su cargo, ¿no? Entonces, también establece las formas de trabajo dentro de cada despacho. Como podemos ver, esto baja como está bien jerarquizado. Empezamos desde el presidente con el fiscal superior gestor que de repente adoptan los lineamientos de trabajo u organización dentro de cada despacho, dentro de cada despacho fiscal penal, ¿no? Para que ellos puedan continuar con esa línea, pero también enmarca la realidad de que cada fiscal provincial, en este caso sea penal, sea mixto, tiene la potestad de establecer una forma de trabajo que le sea mucho más productiva para él y para los integrantes de su equipo. No necesariamente es como se señala, ¿no? Que tiene que ser lo que dice. ¿Son lineamientos? Sí, son lineamientos. Pero también, dependiendo de la realidad, el contexto, el lugar donde se encuentre, los recursos, la logística, es de que puede adecuar su realidad o puede adecuar los lineamientos a su realidad en la que se encuentran trabajando, ¿no? Porque no es la misma realidad en todos los lugares, como ya les mencionaba. Considero yo que es distinto, por ejemplo, trabajar en Ciudad Capital, donde uno tiene al alcance pues las instituciones, las especialidades, de repente las diligencias que tengan que involucrar la coordinación con otras entidades del Estado, por ejemplo, la Policía Nacional, sus peritos. Muy distinto, de repente una persona que se encuentra ya distante, no en la misma ciudad capital, en un anexo, en un centro poblado, en un distrito, que tenga que esperar incluso días o semanas para obtener el resultado de una diligencia, ¿no? Entonces, ahí viene la situación y dependiendo de cada realidad es de que el fiscal provincial tiene la potestad de poder organizar a su equipo de trabajo. El fiscal provincial o mixto responde ante el fiscal superior penal
sí, como un tema de jerarquía, si es que ocurriese algo, si hubiera alguna situación incluso que informar en el tema de trabajo, lo hace directamente con el fiscal superior penal gestor. Ya el fiscal superior, subfiscal superior penal gestor podrá coordinar en las medidas que le sean a él posibles, de repente si es que hay un tema de problema de personal u otro relacionado, poder solucionar o poder convocar a las partes para poder llegar a un acuerdo. Salvo que fuera una situación que ya no lo pueda abarcar recién, ya como un tema de etapas, ya procedería pues informar al órgano superior dependiendo de la realidad o la situación en la que te presenta. Todo esto incido mucho que es de acuerdo a la realidad porque no podemos generalizar algunas políticas de trabajo porque cada lugar es distinto. Luego tenemos también al fiscal adjunto provincial. ¿Ya? Entonces, el fiscal adjunto provincial cumple con las disposiciones que le imparte el fiscal provincial penal. Y entre ellas también está pues, coadyuvar con la organización y la gestión de la carga del trabajo del despacho provincial penal, ¿no? Y al mismo tiempo que el fiscal adjunto realiza actos de investigación y demás acciones encomendadas por el fiscal provincial penal, siendo responsable también, corresponsable también en establecer estrategias de investigación. Y no en el tema de cuando tengan, por ejemplo, casos declarados o cuando tengan investigación en giro. El fiscal adjunto provincial responde o sea, él responde jerárquicamente al fiscal provincial penal, o sea, su jefe inmediato, podríamos relacionarlo de esta manera directamente. Y asimismo, en esa línea tenemos al asistente en función fiscal. Creo que muchas veces obviamos la función importante que desempeña el personal administrativo detrás de, porque no están, no se los ve siempre en acción. Entonces, ellos también, por ejemplo, cumplen una función importante. En este caso, los asistentes en función fiscal, como ya de acuerdo al perfil que ellos tienen, muchas veces son bachilleres en derecho o en otros casos también ya incluso abogados, están pues en la capacidad de poder elaborar proyectos de providencias, disposiciones, requerimientos o incluso no oficios por orden del fiscal, quien debe instruirle sobre los lineamientos y fundamentos. No se trata en este punto de decirle, bueno, señor asistente, usted es abogado, usted es bachiller y tome estas carpetas y usted las hace. No, por algo nos señala que el asistente está bajo la dirección del fiscal provincial. Entonces, en ese sentido, el fiscal responsable tiene que dirigir, tiene que orientar, tiene que enseñar al asistente para que pueda obtener también el beneficio que es la productividad. Porque si vemos la realidad o nos enfocáramos únicamente en el tema de que, bueno, en el ejemplo que les decía, usted, señor asistente en función fiscal, es abogado y le entrego el trabajo y usted ve lo que hace, pues si la persona no ha tenido experiencia antes, en la medida de sus posibilidades, lógico que va a mostrar o va a presentar un resultado, pero quizá ese resultado o el producto no va a ser lo que espera el fiscal provincial o el fiscal adjunto. Y en lugar de coadyuvar con la función, que va a ser una carga, porque va a decir, ahora tengo que revisar el trabajo, entre comillas, mal hecho de repente por el asistente. Entonces, ahí entra mucho pues, el tema de la dirección, que muchas veces se ignora o muchas veces se desconoce, o incluso no cuando uno es asistente y escucha esas realidades de otras personas, otros compañeros también dentro del grupo de trabajo. Entonces, el punto es que siempre haya una guía, que siempre el responsable del despacho fiscal tiene que guiar, tiene que enseñar. Si uno enseña bien, como resultado es que en el día o el momento o en la situación en la que el fiscal provincial, el fiscal adjunto no esté presente, sea por motivo de salud, sea por motivo de vacaciones o el motivo que fuera, pues ya el personal administrativo que está dejando está capacitado para de repente apoyar o ayudar con las cosas que son urgentes. De repente no tendrá la posibilidad o la capacidad aún de firmar documentos, pero sí va a poder en el tema de coadyuvar en el impulso de los documentos, ¿no? Muchas veces no se reconoce esa labor y más aún porque se deja de lado esa situación.
Pero también debemos tener en cuenta de que, como les comento, les menciono, es importante generar esos ambientes de clima laboral en los que se pueda atender, se puede enseñar, e incluso cuando el personal, sea administrativo, sea personal fiscal, pueda tener alguna situación de emergencia, que es normal que existe en cualquier lugar, porque, como les digo, antes de cumplir una función todos somos seres humanos, tenemos necesidades, tenemos urgencias. Si en caso un fiscal, supongamos, el jefe le brinda las facilidades, ¿acaso no el servidor, en compensación, el día que retorne, dirá, mi jefe me está dando esta facilidad, ¿cómo no voy a responder con el trabajo o con lo que se me encomienda? Entonces, es como que también influye el lado humano y no solo es todo trabajo. Entonces, eso es lo importante de ver en este tema de organización de despacho fiscal, porque muchas veces se olvida de que también existe ese lado humano. No todo es trabajo, también tiene que haber un momento de confraternizar, un momento de compartir, que tampoco es, no es llevar tampoco al otro extremo de que todo es compartir, todo es salir, no. Todo tiene que ser una medida en la que el equipo se integre. A manera de experiencia, solo podría decir, un tiempo atrás tuve un jefe que le gustaba mucho, su propósito era integrar al grupo. Y algo muy cierto, no todos en un grupo de trabajo no nos vamos a llevar bien, siempre va a haber uno al antipático o la antipática. Entonces, el tema era, todos participamos, o sea, así uno pueda percibir que hay alguien que no une el grupo, pero todos participamos, porque lo importante es tener esos momentos como parte de un equipo de trabajo, y al mismo tiempo, si podemos compartir esos momentos de ocio, también va a ser mucho más factible que podamos compartir un momento de trabajo dentro, o bueno, compartir, o que nuestros momentos de trabajo dentro de la institución sean mucho más productivos. Entonces, a ese punto es lo que entra en las labores de las funciones del asistente en función fiscal, muy aparte también de poder mantener actualizado el sistema. Nosotros sabemos de que el tema del movimiento de la fiscalía, tema documentario, es documento sale, documento ingresa. Y sí hay sistemas en los que se registran estos movimientos. Y lo importante de mantener actualizado este sistema es que también ayuda al área de indicadores al momento de sacar sus temas estadísticos, al momento de sacar el tema de producción, al momento de ver cómo se está trabajando cada despacho fiscal, las carpetas o la carga que se le asigna. Entonces, también como una de las otras funciones que tiene el asistente en función fiscal es custodiar las evidencias, los bienes que están relacionados con los casos, asegurar los documentos hasta que estos sean remitidos a la oficina que corresponda. Si es que es una formalización, pues custodiar, de repente tener cadenas de custodia que son delicadas en un lugar seguro, hasta el momento que se ponga a disposición al juzgado, o en su defecto, si es que es un archivo, hasta el momento de que se ponga a disposición del área de bienes incautados, ¿no? Entonces, todas estas funciones administrativas, por así decirlo, tienen mucha relevancia con la función del fiscal. Por eso en un inicio les decía, cuando nosotros hablamos del Ministerio Público, de la Fiscalía, en nuestra mente quizá se nos puede imaginar únicamente la labor del fiscal penal, la labor de la Fiscalía de Familia, la labor del fiscal en materia ambiental o de prevención del delito o de otra especialidad. Pero no son solo ellos. Vemos ahora, hay un grupo, hay un equipo de trabajo que está detrás de ellos también, y que si no son visibles a la sociedad es porque el partícipe o el que da la cara en las investigaciones, pues es lógicamente el fiscal, y el asistente es ese apoyo que está detrás y el tema es que muchas veces el resultado de las investigaciones también es un resultado de equipo, no es solo el fiscal solo no lo hace, no tiene esa persona, esas personas, ese grupo humano que también de distintas especialidades que ayudan y contribuyen con el propósito final, que es lograr una buena investigación. Entonces, finalmente, avanzamos a la siguiente diapositiva de AutoReader. Tenemos al asistente administrativo. El asistente administrativo tiene como función principal recibir, registrar, recibir, clasificar, registrar en el día los documentos que ingresan al despacho fiscal, dando cuenta al fiscal provincial, ¿no? De repente hay documentos que son urgentes, él es el primer filtro, el que recepciona, el que verifica. Incluso en esto, el asistente administrativo es el encargado de atender al usuario.
de poder facilitarle las carpetas para su lectura, la expedición de copias, o sea, todo lo que tenga que ver con la atención al usuario y que está al alcance del asistente administrativo. Asimismo, está bajo su función mantener la foliatura, la organización de la carpeta fiscal, sus cuadernos, sus anexos, igual, y casi comparte en este sentido la función con el asistente de función fiscal, por ejemplo, de custodiar, mantener o clasificar los archivos o la documentación de despacho fiscal, ¿no? Que son de contenido confidencial únicamente a las partes. Ahora bien, también es necesario mencionar, ¿no? O sea, el tema de los asistentes administrativos, si bien es mucho más mecánico, podríamos decir, el tema de la organización dentro del despacho fiscal, también influye mucho el interés que pueda tener el servidor en querer aprender, porque podría incluso también, de hecho que no está en el manual de organización de funciones dentro del Ministerio Público que pueda realizar disposiciones, pero por un tema de, supongamos, necesidad de servicios, por un tema de avanzar el trabajo en un equipo y también por un tema de aprendizaje, pues no está de más que él también pueda ir apoyando o aprendiendo con el tema de la proyección de algunas disposiciones. Digo esto porque es muy importante el aprender y el enseñar. Muchas veces cuando uno empieza de repente elaborando como asistente administrativo, como asistente de función fiscal, no tiene la visión o de repente su visión es únicamente quedarse laborando en ese cargo, ¿no? O en el cargo al que ha llegado, al que ha postulado, al que ha ingresado. Pero si ya uno tiene la visión, por ejemplo, en algún momento de iniciar ya el trabajo dentro de la fiscalía, ser promovido, ser fiscal, es como que se empapa más, tiene esa intención de conocer más del trabajo fiscal. Porque, por ejemplo, en el trabajo de campo no participan los asistentes, no van a una diligencia, pero si hay la intención, por ejemplo, del asistente de querer aprender, pues no es obstáculo, no es impedimento para que el fiscal responsable lo pueda llevar a una diligencia de necropsia, una diligencia de entrevista única, una diligencia de levantamiento de cadáver, de repente a una inspección técnica policial, una constatación domiciliaria. Entonces, al tener estas facultades o estas posibilidades a los asistentes de poder participar en conjunto con los fiscales, pues ya prácticamente también tienen la posibilidad de ir aprendiendo o visualizándose si es que esta es la carrera que les gustaría seguir, ¿no? Más adelante, porque al final ocurre también, ¿no? De que de repente un asistente que no ha participado mucho en estas diligencias, lo promueven a ser fiscal y es como que tiene, o sea, no es un impedimento que pueda aprender, pero cuesta más, o sea, ya porque ahí le suma la responsabilidad. Creo yo es distinto aprender en el tema prácticamente trabajando o apoyando en el desarrollo del trabajo y apoyo al fiscal a aprender, pero bajo ya con un tema de responsabilidad. Entonces, en ese sentido, esa es la situación que se presenta, ¿no? Para el tema de los asistentes administrativos que están dentro del despacho fiscal. El asistente administrativo depende directamente del fiscal provincial, ¿no? Entonces podemos decir un tema de jerarquía que el fiscal provincial, bajo su dirección se encuentra el fiscal adjunto, el asistente en función fiscal y el asistente administrativo. Y que el fiscal provincial, a su vez, responde o coordina claro, el tema de coordinación está sujeto al fiscal superior gestor y a su vez el fiscal superior gestor depende o tiene que realizar las coordinaciones o rendir cuentas respectivas al presidente de la Junta de Fiscales Superiores, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos la organización. Podemos ya empezar en este momento. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el tema de las unidades de organización de apoyo, que son estas unidades administrativas a la función fiscal. A ver, comenzamos en este primer punto con el área de gestión de indicadores. A lo largo
les he estado mencionando cuál es la función o mucho sobre el tema de indicadores. Pues el área de indicadores, como su nombre lo dice, es la que se encarga de prestar el apoyo estadístico, informativo a la Fiscalía Corporativa Penal, en este caso representada o dirigida por el fiscal superior coordinador, perdón, por el fiscal superior gestor, ¿no? Entonces, ¿cuál es principalmente su función? En este caso, procesa, actualiza, analiza la información estadística para los diferentes informes que se requieran. Pues, valga decir que esos son los informes que reflejan cuál es la necesidad que se presenta en cada despacho fiscal o en cada distrito fiscal o en cada provincia donde existe una oficina o una fiscalía penal del Ministerio Público, ¿no? Entonces, luego también nos dice que procesa, actualiza la información estadística para los diversos informes que sean requeridos, como les mencionaba, en este caso por la Fiscalía de la Nación, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, el Fiscal Superior Penal Gestor y la Secretaría Técnica de la Oficina Técnica de Implementación del Código Procesal Penal. Muchas veces, quizá a veces nos enteramos con algunas publicaciones del peruano que determinados despachos fiscales están siendo trasladados de un lugar a otro lugar. Y no dice, pero ¿por qué lo están trasladando? ¿Por qué? Algunas veces nos podemos preguntar. Entonces, muchas veces estas políticas de trasladar un despacho fiscal de un determinado lugar a otra zona es justamente porque obedece a criterios de bajar la carga procesal o apoyar a un determinado despacho fiscal que de repente necesita bajar la carga que tiene a un determinado momento, y estos despachos fiscales o estos fiscales son trasladados de manera transitoria, no son de manera definitiva, sino hasta el tiempo que demande esa necesidad de servicios. Entonces, ahí es el papel importante que cumple esta área de gestión de indicadores, que a su vez está dirigida por un analista. Su profesión, bueno, sí, puede ser un ingeniero que maneje el tema de estadística, no propiamente de su función. No lo podría hacer directamente un abogado, pues no tendría esa formación para poder apoyar con el tema de estas informaciones estadísticas, como las que les estuve mencionando. Y entre las principales funciones que podemos rescatar es, bueno, ya valga precisar nuevamente, proporcionar la información estadística, actualizar, analizar la información estadística de los despachos de la Fiscalía Corporativa Penal, elaborar reportes de producción y productividad fiscal conforme a los lineamientos y política institucional, elaborar indicadores adicionales conforme lo que requiere el fiscal superior penal gestor y el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, y mantener actualizada la base de datos del sistema de gestión fiscal, SGF. Pues este sistema de gestión fiscal no es otra cosa, sino que es la herramienta con la cual, a través de la cual se ingresan los casos, se registran los datos de las personas que pueden ser investigadas, las personas o los delitos incluso que se están investigando. Para un tema de, por ejemplo, establecer políticas no solo institucionales, sino políticas de Estado, estos datos son los que ayudan a hacer o a adoptar las medidas que se requieran. Avanzamos, doctor Rieder. Luego tenemos el área de notificaciones. El área de notificaciones está encargada de diligenciar propiamente las notificaciones físicas que son emitidas por las fiscalías corporativas penales. Con excepción, nos señala acá, de las notificaciones que se efectúan vía casilla electrónica al Ministerio Público y otros medios que también son de reciente implementación. Por ejemplo, en este tiempo de estado de emergencia, ya se ha estado notificando vía WhatsApp, aunque en algunos procesos es un poco cuestionable o incluso no señalar si es que es válida la notificación, porque puede ser que una tercera persona haya recibido la notificación, la abrió, lo leyó, pero lo eliminó y, lógicamente, el titular o el destinatario a quien iba dirigida dicha citación nunca se enteró.
Pero al margen de estos cuestionamientos, viendo el tema del trabajo que realiza el área de notificaciones, pues es consolidar todas estas y que todas estas disposiciones en las que puedan incluso estar relacionadas con temas de citaciones, con temas de poder llevar a cabo las diligencias propias de cada investigación. El fin es que puedan llegar en su oportunidad a los destinatarios y que estas audiencias o que estas diligencias no se puedan ver frustradas. Entonces, podemos ver que nos señala acá incluso de que están conformadas por asistentes administrativos, que son los notificadores, y en casos de sedes fiscales de mayor carga procesal, contará con un analista coordinador. Es decir, que si la demanda, por ejemplo, para diligenciar las notificaciones es en mayor número, pues es necesario que exista un coordinador que también pueda manejar este grupo humano y pueda hacer de mayor productividad pues el diligenciamiento de las notificaciones que se van a trabajar dentro de un determinado espacio geográfico. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una determinada ciudad, 4 puntos A, B, C, y entendemos que el punto C está mucho más distante de la oficina central de notificaciones, podría este coordinador adoptar las medidas. Por ejemplo, lunes pueden ir a los sectores A, B, los martes al sector C, o dependiendo de la realidad. Incluso, también al personal, en este caso los notificadores, se les brinda el material logístico para que puedan desarrollar sus funciones. Podrían ser motos lineales. Y ya ahí también ingresa el tema de gestión de parte ya del área de administración para poder dotar del combustible suficiente para que el personal de notificaciones pueda cumplir sus funciones a cabalidad y en el tiempo que se le está demandando, o que el tiempo más corto posible, para que, como les dije hace un momento, las diligencias no se puedan ver frustradas por la falta de notificación oportuna. Tenemos también el área de almacenamiento, almacén de evidencias y bienes incautados. Esta área está encargada pues de la conservación, almacenamiento, custodia de las evidencias y bienes bajo condiciones de seguridad y preservación. Por ejemplo, ¿en qué casos nosotros podríamos hablar de que se dan los casos de que se tengan que conservar bienes? Supongamos que tenemos, hay algunos despachos fiscales que emiten alguna disposición de archivo, pero ha habido en el decurso de la investigación, se han incautado, supongamos un caso almohadas, o de repente armas de fuego que no han sido debidamente catalogadas para que puedan ser devueltas, por ejemplo, en este tema de la Superintendencia Nacional del Control de Servicios de Seguridad de Armas y Municiones, ¿no? Supongamos. Entonces, se mantienen en custodia por esta área de almacén. Entonces, ellos tienen que asegurarse de que se preserve. Ahora, también dentro del reglamento interno del área de almacén, que ellos muchas veces tienen sus directivas, también se precisa que pasado, si no mal recuerdo, 10 años o un tiempo establecido en el mismo, si es que ya no hay mayor utilidad de este bien que está siendo conservado, que está siendo custodiado, ya el fiscal está en la obligación de emitir una disposición para que estos bienes sean destruidos, porque ya no habría mayor objeto de que estos puedan seguir siendo custodiados si es que ya, supongamos, tenemos un archivo que ya está consentido y que de repente la parte agraviada en su momento no presentó la queja respectiva o no realizó las observaciones pertinentes. Entonces ya en ese tipo de casos podría proceder el tema de la destrucción. También en esta área tiene que, bueno, aparte de mantener el orden, la estructura de los bienes que van incautando, pues tiene la función de recibir, registrar, clasificar, tramitar y archivar la documentación que ingresa. Es un tema logístico y que, como les decía, periódicamente ellos también tienen que realizar la limpieza y mantenimiento de las evidencias y los bienes ingresados, garantizando su buena conservación. Equivale a decir que si tenemos cadenas, por ejemplo, cadenas sobres que van en cadena de custodia y que acompañan una carpeta fiscal, pues estas deben estar en las condiciones adecuadas, porque de lo contrario se echan a perder, y si es que en un futuro pudieran tener alguna utilidad, pues ya serían obsoletas en el tema o en el trámite de la investigación que se puedan estar desarrollando.
¿no? Entonces, también nos dice que el almacén cuenta con un operador, un administrativo que se le denomina almacenero y un asistente administrativo también que coadyuva con el tema del trabajo de clasificar, tramitar, archivar la documentación que llega a esta área. Ahora vamos avanzando con la siguiente diapositiva, doctor Pieder. Tenemos, a ver, la mesa única de partes y atención al usuario. Como ya iba comentándolo cuando hablamos el tema del asistente administrativo, dentro del despacho fiscal, pues es la persona responsable de cumplir esta función, pues es la persona que recibe, recepciona los documentos. Y al ser la primera persona con quien el usuario tiene contacto, pues es a la primera también a quien se le va a preguntar de repente por el estado de sus investigaciones, por el estado de sus casos. Y es por eso que es importante que el sistema de gestión fiscal esté debidamente actualizado, porque únicamente viendo el sistema, pues el asistente podrá brindar la información al usuario. Si es que no la tiene actualizada, ¿qué tendrá que ocurrir? Ir a preguntar de repente al fiscal responsable, doctor, ¿dónde está el caso? Si lo mandaron al juzgado, o sea, verificar en físico, y es una labor mucho más tediosa y no nada productiva en cuanto a la atención al usuario, ¿no? Entonces, ahí también es el tema del trabajo que existe, las mesas únicas de parte. Y ahora, con el tema también del estado de emergencia, pues en las distintas sedes se ha establecido una mesa única. O sea, supongamos que si en un local de la fiscalía existen cuatro, por ejemplo, despachos fiscales solo en lo penal, pues para que puedan coordinar que en estos 4 despachos puede ingresar en una sola única mesa, en una sola única mesa los documentos. A ello también se suman, si tuviéramos un local de la fiscalía donde también estuvieran despachos de otras especialidades, es decir, la Fiscalía de Familia, Fiscalía de Prevención, Fiscalía de Tráfico Ilícito de Drogas o Corrupción de Funcionarios o de otra especialidad, que también puedan implementar un único ambiente para que puedan recepcionar los documentos para todos estos despachos, con la finalidad, pues lógicamente, de garantizar o evitar mayores contagios o exponer también, ¿no?, al personal o al público a estar teniendo mayor contacto con las personas. Luego tenemos también el área de audio y video, que es muy importante en el tema de las investigaciones fiscales, en cuanto, por ejemplo, se esté de por medio o haya de por medio como evidencias, grabaciones de videos o incluso, ¿no?, grabaciones o que se tenga que revisar información, contenidos en celulares o en otros dispositivos, ¿no? Entonces, esta área está encargada de registrar también. Cuando dice registrar en audio y video las actuaciones que disponga el fiscal de la Fiscalía Corporativa Penal, pueden haber diligencias, por ejemplo, de incautación de un momento a otro. Entonces, para perennizar el momento, pues es necesario que vaya una persona especializada. No podríamos de repente ver sola que va el fiscal y él mismo está llevando por ejemplo, la cámara, ¿no?, la grabación. Él mismo está realizando la grabación porque pierde detalles en lugar de repente estar atento a encontrar alguna evidencia sobre los hechos que está investigando, pues se distraería en estar grabando, ¿no? Entonces es necesario la participación de este personal especializado que coadyuve además a saber ya tomar las fotografías, las grabaciones necesarias para perennizar los momentos de las diligencias. Incluso también ellos son, como les decía en su momento, son los encargados de coadyuvar, por ejemplo, la visualización. Hay casos en los que las partes presentan cámaras de seguridad o solicitan, ¿no?, que el fiscal responsable del caso extraiga algunas grabaciones de determinadas cámaras de seguridad que puedan estar vinculadas a un hecho delictivo. Entonces, al momento de extraer con las formalidades también que establece, ¿no?, la extracción de estos materiales audiovisuales tienen que realizarse no directamente. Muchas veces el usuario va, yo tengo la grabación y lo entrego. No, lo correcto es que el fiscal, previa citación a las partes que están involucradas, acudan al lugar. Que el fiscal, como defensor de la legalidad, que va a dar fe o da garantía de que todas las diligencias se están realizando de manera correcta, pues
en vista del abogado defensor del denunciado, del abogado de la víctima y otros actores de ser necesario, va a realizar la extracción directamente con estas personas especializadas, ¿no? Cómo se realiza la extracción bajo las formalidades, firmará las actas respectivas del lacrado y ya a una fecha posterior dispondrá la visualización. Incluso en estas visualizaciones también puede ocurrir el reconocimiento del frente de la víctima en un robo agravado. Sí, estaba con capucha, ya. Y si tienen 5 sospechosos, pero vamos a realizar la diligencia de visualización de la cámara. Entonces, para esa diligencia también el fiscal citará a las partes pertinentes, todos participarán, llegará, y ahí es donde este personal especializado coadyuva con la visualización, incluso en este tipo de diligencias. No solo es recabar o apoyar en la labor del fiscal, sino también ya al momento de realizar las visualizaciones respectivas. Luego tenemos, si avanzamos, doctor Rieder, el área de archivo. Como su nombre lo dice, es el área de apoyo que se encarga de la custodia y conservación física de las carpetas fiscales, anexos e incidencias concluidas, así como toda la documentación remitida por el fiscal. De hecho, que hay un momento que ya cuando se culmina la investigación, ya es necesario que todo este acervo documentario pues vaya al área de archivo y pueda ser custodiado ahí por un tiempo prudente, que lo que recomienda y de acuerdo también a las directivas internas son 5 años, que se estima que todavía las partes por algún motivo, de repente alguna otra investigación que pueda estar relacionada con esa investigación previa u otra denuncia, u otra denuncia u otro proceso a nivel judicial, puedan requerir las copias de la misma, ¿no? Entonces, ellos también, su función principal es custodiar, conservar físicamente las carpetas que en el tiempo que esté bajo su alcance, su almacenamiento, pues estas no se vayan a deteriorar, tienen que mantenerse en las condiciones. ¿Qué sucede? Que hay lugares, por ejemplo, donde habitan las polillas se terminan comiendo, por así decir, los papeles de las carpetas fiscales. ¿Y qué sucedería si tiempo después uno quisiera de repente una copia certificada, por ejemplo, de la sentencia de una determinada carpeta fiscal, y al momento de extraer del área de archivo, esta se deshace, ¿no? Entonces, ahí habría, de alguna manera, sí responsabilidad, porque la función del área de archivo es custodiar y preservar, conservar estas carpetas fiscales con la finalidad de que puedan, pues, si es que en algún momento ser requeridas o necesitadas, puedan tener esa utilidad. Ahora, también es necesario no precisar, por ejemplo, lo que les decía, un tiempo máximo de que puedan el personal custodiar las carpetas que ya hayan sido ya consentidas, por ejemplo, es de 5 años. De 5 años, ya muchas veces, de acuerdo al trámite interno, ya las directivas que también que tienen las áreas de archivo, es trasladar este material al archivo central del lugar donde se encuentra, ¿no? Entonces, la situación es que cumple su tiempo establecido, que estos 5 años, ya esas carpetas fiscales, estos bienes son trasladados a otro ambiente, ya a un archivo central que en algunos lugares forma parte ya o es parte de la organización del gobierno regional de cada departamento, ¿no? Entonces, ahora luego vemos el tema del área de transporte. Y sí es importante el área de transporte porque ante situaciones de turno o casos en flagrancia en los cuales se puede advertir de que el fiscal necesita desplazarse de un lugar a otro, no siempre se va a contar con el apoyo del personal policial, porque en algunos casos sí ellos son los que brindan el apoyo para el traslado del personal fiscal incluso. Pero si es que ocurriera que no hay la suficiente dotación, por ejemplo, o de repente ese día tuvieron otra diligencia y ocurre alguna situación, pues es importante contar con estos vehículos que brindan el apoyo tanto al desplazamiento de los fiscales a los lugares donde ocurren los hechos, ¿no? Cuentan igual en este sentido con un asistente administrativo que es, que son los conductores, que son de uso exclusivo, e incluso dependiendo de la cantidad de vehículos que pueda tener el distrito fiscal, podría establecerse 2 turnos, turno día, turno noche,
pues, ¿no? Para que también puedan atender o ayudar con el turno de la Fiscalía Penal, porque recordemos que en los casos de turno, flagrancia, no siempre van a ocurrir de día, no siempre van a ocurrir en horario de oficina, sino también pueden suscitarse en horas de la noche, horas de madrugada, y si es que el caso, la situación, los hechos lo ameritan, pues van a demandar una movilización inmediata, no necesariamente esperar que amanezca o que aclare el día para que el fiscal pueda desplazarse al lugar de los hechos o realizar incluso las primeras diligencias. También nos hace mención de que cuenta con un asistente administrativo coordinador, quien es el responsable de organizar el servicio de transporte y se rige por su reglamento y demás normatividad. Es cierto, ¿no? Si es que, como les decía hace un momento, si hay gran cantidad de vehículos, pues el tema es organizarlos de la manera de que estos puedan brindar la atención o puedan ser utilizados de la mejor manera por parte de los fiscales que se encuentren de turno o por la misma utilidad de la institución. Luego tenemos en la siguiente diapositiva, doctor Rieder, tenemos aquí, ya como mencionarlo, creo que lo hemos mencionado, ¿no? El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que en un momento les decía, porque también nos coadyuvan con el tema de realizar las primeras diligencias urgentes y necesarias, la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, UDAVIT, que también es parte del trabajo o forma parte del Ministerio Público, y que en cuyas funciones también está de brindar asistencia, atención legal, seguimiento a las víctimas, ¿no? Que hayan sido víctimas en cualquier tipo de delito, o testigos también, como les mencionaba al inicio, de repente en algún caso donde necesitan estar encubiertos, un caso que tenga mayor relevancia, tema de, por ejemplo, un crimen organizado, las fiscalías que ven el tema de terrorismo, ¿no? Entonces, en esos casos es donde también se da ese apoyo a al personal bueno, tanto a las víctimas como a testigos. Bien, entonces, hasta aquí tenemos las instituciones que forman parte, o en este sentido, las instituciones que son de apoyo a la administración que son de apoyo administrativo al cumplimiento de las funciones de las fiscalías corporativas penales. Creo que tenemos tiempo todavía, doctor Rieder. No sé si bueno, terminamos con el tema de control y seguimiento. Es sí, una siguiente diapositiva. Ya, creo que sí, ahí la podemos culminar. Tenemos el tema, por ejemplo, ahora vemos en la siguiente diapositiva, control y seguimiento. Como les mencionaba, ¿no? La Fiscalía Corporativa Penal, les decía, al margen de la organización que se tiene, ¿no? Por parte de las fiscalías, por parte de la organización que tiene o el seguimiento del fiscal superior gestor, también podemos ver que este control y seguimiento es muy importante en el tema de que la Fiscalía Corporativa Penal debe cumplir de manera efectiva con la evaluación, control y seguimiento de los objetivos que se proponen en el plan anual. No es que solo ya nos cumplimos las funciones solo en lo que nos corresponde, sino que hay un plan anual de mejorar como institución, como entidad, como parte de un equipo de trabajo. Entonces, se tiene que seguir ese control y ese seguimiento. ¿En qué consiste este control? Por ejemplo, acá tenemos el control de la atención de la carga procesal. El sistema SGF en el sistema de gestión fiscal, SGF, se trabaja como un semáforo. Tiene 3 lucecitas. Si es que estás dentro del plazo, la carpeta te bota un colorcito verde. Cuando ya está por vencer el plazo, es un color amarillo. Y cuando ya estás fuera del plazo, es un color rojo. Entonces, de esa manera es como que el fiscal más o menos va viendo, ¿no? Si tengo color verde es porque estoy todavía dentro del plazo y tengo que seguir impulsando. Si ya el estado de mis carpetas están pasando a color amarillo, ya tengo que darle más atención a estos casos porque ya está por cumplir el plazo, de repente de la investigación preparatoria o el tiempo que hayan dispuesto a realizar las diligencias. Y en su defecto, si es que ya tengo una
o carpetas fiscales que ya están llegando al color rojo, entonces demandan la urgencia porque ya prácticamente se venció el plazo, ¿no? Luego tenemos también el seguimiento, supervisión de las acciones dispuestas dentro de la investigación, el juzgamiento, ejecución del proceso penal, la evaluación de la calidad del trabajo fiscal y las decisiones emitidas. Muchas veces, por ejemplo, cuando anteriormente, bueno, ahora ya con la Junta Nacional de Justicia, al menos a los magistrados titulares, se realizaba cada 7 años un proceso de evaluación o ratificación, en la cual ellos también tenían que presentar el acervo documentario que habían trabajado durante ese tiempo, y las mismas que iban a ser evaluadas, ¿no? El tema de calidad, sustento, si es que tiene debida motivación, si tiene la debida motivación para la decisión que ha adoptado en su momento el fiscal. Entonces, estas son las evaluaciones de calidad que muchas veces sí se realiza el trabajo fiscal para poder también valorar o ver la situación de cómo se está llevando a cabo el trabajo fiscal, ¿no? Luego también tenemos, solo para precisar, los niveles de control y seguimiento, como les decía en un momento, el fiscal provincial penal tiene autoridad para hacer seguimiento respecto al fiscal adjunto y sus asistentes. Luego el fiscal superior penal gestor también tiene el control sobre los fiscales provinciales, fiscales adjuntos, y al mismo tiempo sobre los asistentes, y el presidente de la Junta Fiscales Superiores respecto de los fiscales superiores gestores. Y finalmente, fiscal de la Nación respecto a todos los que se han mencionado. Entonces, esta es la jerarquía de control que se maneja dentro de la institución por un tema de mantener que se pueda cumplir o pueda cerciorarse de que todos los trabajadores están cumpliendo con los planes o los propósitos de trabajo que se han implementado al inicio del año. Luego pasamos a la siguiente. Vemos el siguiente diapositiva, el sistema de distribución y asignación de casos. Lo principal en este punto es que la asignación de casos tiene que realizarse de manera equitativa. Supongamos, tenemos nuestros 4 despachos, supongamos que tenemos nuestros 4 despachos y están ingresando casos que no son en flagrancia, que no son en turno, por ejemplo, casos que son derivados de otros distritos fiscales o de otros despachos fiscales, o incluso de repente denuncias, ¿no? que podrían recepcionarse de manera directa en cada despacho fiscal, si es que, dependiendo de la organización, estos casos, ¿cómo se asignaría? Pues de manera aleatoria, ¿no? Primero, si es que ingresa un caso al primer despacho, el segundo al segundo despacho, el tercero al tercer, de esa manera. O incluso también podría asignarse de acuerdo a los fiscales, al número de fiscales que están trabajando en estos despachos. Uno de los criterios que siempre se mencionan en varias directivas es que las investigaciones que tienen o revisen de mayor complejidad deben ser asumidas por el fiscal provincial penal, por el tema de que se entiende que si es fiscal provincial, como líder de equipo, tiene la experiencia, tiene las habilidades para poder realizar o llevar a cabo estos casos de mayor complejidad. Eso sí, no precisa que lo vayan a realizar solos, porque por algo son equipo, por algo es un equipo, una fiscalía corporativa, pues en la que también podrá solicitar el apoyo o disponer el apoyo de sus fiscales adjuntos en la realización de otras diligencias que también sean parte o por el tema de la complejidad no pueda participar cabalmente en todas ellas el fiscal penal. Valga precisar una vez más que es el sistema de indicadores el que va a mantener, ¿no? O sea, el sistema de gestión fiscal, el sistema en el que se registran los ingresos de los casos para poder contabilizar, y es a través de este sistema informático que muchas veces se encarga la distribución aleatoria, ¿no? O sea, acá es algo muy importante porque ya no es como que de repente si ingresa el primer caso, puede ser para el primer equipo, el segundo caso para el segundo y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede si es que ingresa el primer caso y es de una complejidad, o sea, no tiene nada de complejidad y luego viene un caso complejo al segundo equipo, caso complejo al tercer equipo, caso complejo al cuarto equipo y nuevamente primer equipo, un caso que no reviste complejidad? Parecería ser un poco en desventaja, ¿cierto? Por eso muchas veces ya se
se trabaja a través del sistema informático para que esta distribución sea aleatoria. Es decir, no por lo que muchas veces dicen, lo direccionamos para que determinado fiscal conozca determinado caso y pueda de repente no, ver la solución que una de las partes podría estar esperando, podría ser un hecho, ¿no? Entonces ya es el tema que se pueda manejar esto a través del sistema de informática y que pueda ayudar también a que incluso que puede ayudar a que no se estén reingresando dos veces dos veces el mismo caso, que tiene que ver las mismas partes, los mismos hechos, la misma fecha, ¿no? Entonces ya el sistema filtraría. Quiero registrar un caso de Juanita y ya en el sistema tengo un caso de Juanita, entonces ya me permite verificar que de repente ese caso fue asignado a otro fiscal, entonces lo único que hago es este nuevo caso que está ingresando, pues se adjunte a los primeros actuados que ya se recibió o que ya se tiene ingresado dentro del sistema. Y finalmente hablamos, bueno, en la siguiente diapositiva, que es el tema del sistema de turno penal, ¿no? Entonces es la forma también como turno penal es el tiempo que se le designa a un despacho para que pueda atender o recibir a exclusividad las denuncias que ocurran en ese tiempo. Supongamos que un despacho está de turno 10 días. Este despacho que está integrado puede ser, dependiendo de la situación o el geográfica donde se encuentre, puede ser tipo A, B o C. El fiscal provincial y los fiscales adjuntos asumen el turno esos 10 días. Ya internamente lo podrían manejar, pero siempre los casos, las diligencias que se realicen, las denuncias que se tienen o que se recepcionan en ese tiempo, tienen que estar bajo la dirección del fiscal provincial, o sea, como jefe de equipo, siempre tener conocimiento y saber lo que están haciendo incluso sus fiscales adjuntos, qué diligencias, o de repente si le falta realizar alguna diligencia o ayudar en el tema de, oye, puedes solicitar esto o hacer qué diligencias más, orientar, porque al final el caso, si bien puede recibirlo uno de los fiscales, pero el caso forma parte del equipo. Entonces, ahí es donde también el fiscal provincial asume esa responsabilidad de dirigir y guiar al grupo o al equipo, ¿no? Entonces, nos señala también que el equipo fiscal durante el turno fiscal debe estar a disposición inmediata las 24 horas del día. Como les decía hace unos minutos, los casos no siempre van a ocurrir pues en horario de oficina. Muchos se reportan en horas de la madrugada o incluso ya muy noche, entonces es necesario que el fiscal esté en ese turno, esos 10 días o los días que se hayan aprobado por parte de la presidencia y la Junta de Fiscales Superiores, que estén atentos a cualquier hecho que pudiera suscitarse en ese tiempo, ¿no? Entonces, también menciona, ¿no?, que el despacho fiscal que está de turno asume el conocimiento de todas las denuncias que ingresen en dicho turno, ya sea por una denuncia verbal, sea una denuncia en la fiscalía, una denuncia en la comisaría, una denuncia por correo electrónico, sea el medio por el que esté poniendo en conocimiento el hecho que le esté generando un agravio a la persona que se sienta afectada, entonces es válido. Y esos casos pues los conoce la Fiscalía de turno. Por eso muchas veces podemos ver el rol de turnos. De tal fecha a tal fecha está de turno el primer despacho de tal fiscalía, o de tal fecha a tal fecha está de turno el segundo despacho de tal fiscalía. Entonces ya sabemos a qué fiscal incluso llamar, o si es que se maneja un número de la fiscalía de turno, ya sabemos a quién llamar o a qué llamar cuando ocurra alguna de estas situaciones, ¿no? Entonces, hasta ese punto es lo que pude compartirles esta mañana. Creo que aún dentro de un poco nos pasamos unos minutos, pero esta es parte de la organización de la Fiscalía Corporativa Penal, ¿no? Incidiendo de que no es únicamente la Fiscalía Penal, sino que es un todo, es un organismo que está conformado por distintas oficinas, por distintas personas que hacen y que coadyuvan a que todas las investigaciones puedan tener un puerto final, que es el resultado de la investigación, y lo que considero yo el resultado mayor para un fiscal que realiza una investigación es que pueda obtener el resultado o el petitorio, o que pueda lograr la identificación de los culpables de un hecho que se pueda estar investigando. Como vemos, no lo hace el fiscal solo. Como vemos, hay un grupo humano que son de distintas especialidades que apoyan
el esclarecimiento de los hechos, y no solo ellos, sino también están los asistentes, ¿no? Que cumplen esa función administrativa, que es muy importante, y al mismo tiempo también es necesario que exista ese clima laboral adecuado que permita a desarrollar o avanzar en el tema de lo que del equipo de la Fiscalía Corporativa Penal y lograr sus objetivos. Ese fue el tema para esta mañana, ya tarde, y de verdad muy agradecida con ustedes. Gracias, Rider.